Esta noche tenemos una palabra. Siempre concerniente a los temas que hemos estado viendo en la palabra lineal que Dios nos ha dado para este año. Y yo sé que, nos está costando entender, porque yo sé que van a venir muchas batallas a la mente. Vienen muchas batallas a la mente que el diablo nos hace ver de que no podemos, de que no va a ser posible. Pero si el Señor dice que sí, entonces es el amén. Si el Señor dice que sí podemos, entonces sí vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Vamos a poder hacerlo. Entonces, vamos a mover estos ventiladores un poquito. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy hermoso que nosotros hacemos, que nosotros estamos llamados a hacerlo. Amén. Dice Deuteronomio, capítulo 6, el verso 13, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Perdón, es que no miré bien. Estoy leyendo el 15, pero es el 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, porque para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó. Y ahí sigue la lectura, que es lo que los padres deben de contestarle a sus hijos cuando ellos pregunten. Por ejemplo, usted tiene que decirle a sus hijos por qué usted está poniéndole la mano untada con aceite. ¿Qué significa eso? Cuéntele a su hijo por qué lo está haciendo. Todo lo que nosotros hacemos para Dios debemos de enseñarles a ellos. Eso nos manda el Señor. Entonces Dios pide, lo que vamos a ver ahora es el servicio con corazón perfecto. Dios aquí está ordenando a su pueblo que deben de servirlo con temor a Él. Con temor deben de servirlo a Él. Y tienen que hacer un servicio. Tienen que hacer un servicio de corazón. Un servicio de corazón. En su temor, amén. Y esa es una respuesta para un Dios a quien le debemos todo. Y es un honor y un privilegio servir al Señor, ¿verdad? Es un honor y un privilegio servirlo a Él. Que Dios nos haya llamado a servirlo, es un honor y un privilegio. También es una responsabilidad, el servir a Dios es una responsabilidad que va más allá de la contraída en su trabajo. Y en otras responsabilidades que nosotros tenemos. El servir a Dios es una responsabilidad mucho más seria, importante que otra responsabilidad. Reconociendo que de Él es todo, que todo es por Él,
Amén. ¿Cómo es entonces que si yo sirvo a Dios, cómo he de servirle a Él? Si Dios me demanda en la palabra, Dios demanda que sea un servicio con gozo, con alegría. Así debe ser el servicio que ustedes y yo le damos al Señor. Tengo 7 puntos con los cuales voy a ir tratando rápidamente porque no es pues, un bosquejo muy largo. Cuando estaba el Señor Jesús siendo tentado por el enemigo lo tentó buscando, pues usted sabe que lo tentó en diferentes áreas al Señor. Y una de estas fue en Mateo 4:10, dice, entonces Jesús le dijo, porque la tentación de esta fue, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor citó esta palabra de Deuteronomio capítulo 6, verso 3. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que estaba ofreciéndole aquí Satanás al Señor? Le estaba ofreciendo los reinos del mundo y la gloria de los reinos del mundo. Mire la oferta. Mire la oferta que hace el enemigo. Oferta que también se la hace al pueblo de Dios, que se la hace también a la iglesia, que se la hace a los hijos de Dios. Tales ofertas. Con mucha malicia, con mucho disimulo. De tal manera que cuántos hijos de Dios abandonan el camino de Dios, siervos de Dios, abandonan el trabajo del Señor por tales ofertas que Él hace. Si se le ofreció al Señor, al Hijo de Dios, ¿qué no le va a ofrecer a usted? Tienta de maneras tan descaradas. Yo creo que fue, no sé si fue el año 23, creo que fue. El año 23 venía de regreso David con los hermanos del Esquines y adelante de Sula el carro se arruinó y quedaron en un descampado bien solitario, muy solitario. Y bueno, los demás hermanos se vinieron, o no sé si los fueron a traer, creo que durmieron una noche en Santa Rosa. Y bueno, la cuestión es que fue como cerca de 2 días, más o menos de 2 días, que estuvieron varados. David tuvo que venir acá para comprar el repuesto, luego ir a llevar al carro para repararlo. En ese tiempo, era la primera vez que iba el hermano Mateo y fue saludos al hermano Mateo, ¿verdad? Y a Sabina, que yo sé que nos están sintonizando. Era la primera vez que iba y le fue bien, ¿verdad? David lo dejó cuidando el carro, ¿verdad? Y allí estuvo el hermano, ¿verdad? Ahí David llegó creo que como a las 10, creo que llegó de la noche y estaba afligido el hermano, ¿verdad? Pero ahí estaba como todo soldado de Cristo, ¿verdad? Resulta que bueno, llegó la noche y se acostaron ahí, ¿verdad? En el carro. Y de repente apareció un hombre ebrio. Iba ebrio. El hombre se detuvo ahí con ellos a platicar con ellos y les dijo que venía desde Quimistán. De Quimistán ahí, donde ellos se quedaron, porque a mí me enseñaron dónde se quedaron ellos, es bastante lejos. Es lejos. Y el hombre decía que iba para la entrada, Copán. Imagínense, está
Estaba antes de llegar a Sula, Santa Bárbara, que es de Sula a la entrada está larguísimo todavía. Pero lo interesante es que el hombre, ¿verdad? Pues ellos creo que les deben haber contado la historia que estaban detenidos ahí por la cuestión del carro. Y el hombre empezó a hablarles y entonces el hombre dice que les empezó a decir, si usted le dijo a David, si usted le pidiera un carro ¿cómo te decía David? Al príncipe era, ¿va? Que te decía. Si usted, si usted le diera este carro al príncipe, él le daría 5 carros. Y David me cuenta, y el hermano Mateo, que nunca mencionó a Dios, sino que mencionaba al Creador. Mencionaba al Creador. Y les mencionó varias veces al príncipe. Cuando el hermano Mateo estaba una noche yo en el campamento y estábamos platicando, David no me había contado eso. Y el hermano Mateo empezó a contarme. ¿Cómo le digo? ¿Qué le dijo ese hombre a David, a usted? Y yo empecé a escucharlo y le dije, wow, el mero enviado le estaba hablando. El diablo le envió, le hizo un enviado. Les comentaba yo a ellos, esos sectores, hermanos, tienen, ahí hay potestades, ahí se mueve mucho la brujería. Ahí la gente ha entrado en pactos con las tinieblas. No me extraña entonces que esos lugares estén tomados. Para que ese hombre haya llegado ahí y les haya hablado de tal manera, o sea, el que estaba dentro fue el que le hizo tal oferta. Si usted le entrega este carro, el príncipe le va a dar 5. Así. Así tienta el enemigo. ¿Y qué tal si estos hermanos no están ahí con el corazón bien entendido y empiezan a escuchar las ofertas y empiezan a averiguar quién es el príncipe? Imagínense uno que no conozca de Dios, así caen en la red. Por ejemplo, los que compran lotería, que sueñan. Me acuerdo una señora que era la mujer de un tío mío, una vez ella soñó que se rompía una rodilla, ¿va? Y que escuchaba una voz que le decía, compra ese número. Y ella me contaba que ella lo fue a comprar y ganó el domingo en la lotería. Y dijo, voy a seguir comprando. Y volvió a ganar. Hasta que un día, no sé cómo, se dio cuenta y dijo, no, esto lo tengo que parar. Esto es este es el diablo que me está dando dinero. Y así, hermanos, va el enredo, porque él quiere lograr que tú no le sirvas a Dios, que tú no sirvas al Señor. Y te engaña de esa manera. Mires al Señor, yo por eso digo, si al Señor se lo ofreció, cuánto cuidado tenemos que tener nosotros en las ofertas que se nos hacen. Podría traer de testimonio muchas cosas. Satanás va a tratar de desviarnos de los principios que son correctos, los correctos. Él va a tratar de desviarnos de los principios que son correctos. Podría decirles algunas cosas que me vienen ahorita, pero tenemos que tener la visión que en nuestro ser está implícito ya el servir a Dios. O sea, ya está dentro de nosotros el servir a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya hay un depósito que el Señor hace de diferentes maneras para que usted le sirva. A unos tal vez les va a llamar a orar, a interceder. A otros los va a llamar a ser maestro. A otros los va a llamar a ser evangelista. A otros los va a llamar a estar en la puerta, pero hacer ese servicio con mucho amor. A otros los va a llamar a contar las ofrendas.
a traer las ofrendas al Señor, que este es un gran privilegio. Usted no lo mire así como que usted agarra, le dan el plato y ahí va a dar. No, es un privilegio, es una adoración al Señor. Entonces ya está dentro de nosotros el llamado a servir al Señor. Eso ya está. Y eso tiene que ser hecho de todo corazón. Tiene que ser hecho de todo corazón. Todo servicio que nosotros hacemos, por muy pequeño que nosotros lo consideremos que es pequeño, porque delante del Señor todo es grande, pero debemos de hacerlo de corazón. Dice en Efesios 6:6. Me van anotando por favor las citas. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo como hacen los hombres, sino que nosotros tenemos que hacer un servicio visto por el Señor, porque el Señor lo está viendo. El Señor pesa los corazones. Nuestro servicio a Él tiene que ser un servicio buscando que a Él le agrade. Claro, si yo hago un servicio, vaya, por ejemplo, si yo estoy en el ministerio de la hermana Tessa Guillermina, soy una maestra de una clase, ella es mi líder, ella es mi ministro. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de esforzar, de impartir la clase a mis alumnos como debo de serlo, según las instrucciones que he recibido de parte de ella y de lo que me he estado preparando para hacer la labor. Ahora, si yo lo hago bien, me esfuerzo por hacerlo bien, voy a agradar a Dios y también voy a agradarle a ella. Ella se va a sentir complacida con el trabajo que estoy desempeñando. Entonces, agradar al ojo es que me esfuerzo porque el ser humano me elogie, el ser humano me halague, pero ¿qué de Dios? ¿Qué ante los ojos de Dios? Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Ese es el servicio de corazón que nosotros tenemos que hacerle al Señor. Y eso es lo que a muchos les cuesta aprenderlo y entenderlo y hacerlo. Inclusive aquí estamos hablando, aquí estoy hasta con líderes y hasta con pastores, que les cuesta aprender que nuestro servicio tiene que ser para Dios y agradarlo a Él. ¿Sabe? Dios dicta los mandamientos. Dios en su palabra nos dice cómo tiene que ser el servicio que nosotros hacemos a Él. Los que han estudiado el tabernáculo se dan cuenta cuando el Señor dio las órdenes, cómo tenía que ser instalado y desarmado el tabernáculo y el cuidado que tenía que tener todos esos utensilios. Los sacerdotes, sus vestiduras, todo llevó un mandato de Dios, un precepto de Dios, un toque que tenía que tener. Todo era la obediencia y la santidad para el Señor. O sea, exige, demanda el Señor que sea así. Eso, por ejemplo, de que bueno, el Espíritu Santo está en mí y me ayuda, no. Hay que aprender a prepararse. Hay que aprender a prepararse. Eso es un servicio entonces para Dios y no tanto para el ojo. Estoy hablando de que sí necesitamos la aprobación de
a quien yo estoy, vaya, hablando de la iglesia, yo necesito yo tengo que recibir la aprobación de mi líder, de mi ministro. Y por lo tanto, si hago bien, entonces voy a ir más adelante, voy a agradar al Señor. Y también voy a causar tristeza cuando a usted se le demanda algo y usted no lo hace como debe de hacerlo. Eso causa tristeza. Y al corazón del Señor también. Eso no es un servicio que todavía con un corazón perfecto. Y así tiene que ser, con una actitud correcta. Número 2, como siervo de Cristo, de buena voluntad, al ser llamado para hacer cualquier cosa, debo hacerlo con la actitud correcta. Cualquier cosa que yo haga, tengo que hacerlo con la actitud correcta. Como siervo de Cristo, debo de hacerlo con humildad. Es un ejemplo para los pastores y los líderes. Un servicio a Dios con humildad. Al servir debe ser con toda humildad. Quisiera que leyéramos Hechos capítulo 20, verso 19. Dice la palabra, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero dice el verso 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Cómo dice ahí? Todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Aquí vemos nosotros que al Señor se debe de servir con toda humildad. Vemos aquí al apóstol Pablo, que él está hablando, que dice que su servicio era con muchas lágrimas. Él servía, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Él no había arrogancia en él. No había distancia entre él y el pueblo. Él servía a todos. Él estaba para servir a todos. En el capítulo 26 ahí mismo, en el verso 7 dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, por servir constantemente a Dios día y noche. Él servía con ese amor a todos, con lágrimas y con amor. Servía en la iglesia. Él nos da ese ejemplo. Porque sabe, cuando decimos acá que no había una distancia entre él, que fue el más grande de los apóstoles, en cuestión de milagros, en cuestión de palabra, en cuestión de plantación de iglesias, en cuestión del ministerio que él ejerció. Pero no vemos en el apóstol Pablo que él levantó pedestales o que se sitió en un pedestal donde allá se miraba largo, como sucedió mucho tiempo atrás, donde había mucha gente que estaba en unos altos pedestales que la gente no podía ni acercarse. Así, a esos grados se llegó. Triste, hermanos, triste. ¿Sabe una cosa? El siervo de Dios, cuanto más lo usa el Señor, es cuanto más humilde debe de ser.
cuanto más sencillo debe ser. Aquí en la iglesia el más grande se llama Jesucristo. Amén. Si es así, usted tiene que decir un amén todos. Amén. Vamos. Iniciamos el kindergarten con el amén. El único grande aquí es el Señor. Siempre démosle la gloria al Señor en todo. Cuando tú seas así, es que ya te estás librando de mucho emocionalismo y mucho sentimentalismo, porque eso afecta mucho. La gloria y la honra es al Señor. Los siervos de Dios no vivimos pendientes y ni debemos de ir pendientes de halagos. De día y de noche, lo que tenemos que buscar es ser aprobados por el Señor. Ese es el deber del siervo. Ser aprobados por el Señor. No vivimos de esos halagos. Si somos siervos, el siervo, dijo el Señor, nada sabe. El siervo estaba para servir y a cualquier hora tenía que servir. Los que eran esclavos, los que eran siervos. Y el Señor dice que somos siervos. Somos siervos. Así quiero vivir yo, hermanos. No sé usted, pero yo así quiero vivir. Yo quiero el reconocimiento de mi Rey. Yo quiero alcanzar lo que el Señor quiere que yo alcance. Aquí. Y un día allá. Vamos a rendirle cuentas al Señor. Yo espero ese día que hemos de rendirle cuentas al Señor. Y yo por eso le oro al Señor y le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame que ese día salga bien. Salga bien de tu examen. Y por eso, hermanos, todos los días nuestra oración debe de ser, Señor, comienzo este día, Padre, y quiero terminarlo con tu aprobación este día. Por eso te pido que me ayudes, que me des sabiduría. Que al terminar este día, cuando yo me vaya a acostar, yo diga, gracias Señor porque lo hice bien. Gracias Señor porque lo hice bien. Que ese sea su visión, su deseo, su querer ante el Señor. Amén. Número 4, nuestro servicio al Señor de corazón es el servicio en sinceridad, con sinceridad y en verdad. Un servicio en sinceridad y verdad. Vamos a leer Josué 24, 14 y 31. ¿Cuántos se sienten bien contentos porque son siervos del Señor? Porque Dios los ha llamado a servir. Ahora pues dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El verso está hasta el 31, el pasaje está hasta el 31. Todo el pasaje, a partir de ahí se está hablando de servir, cómo se tiene que servir a Dios. Esto era lo que Josué le estaba demandando al pueblo. Ya había terminado, pues no perfectamente la entrega de la tierra, pero él estaba diciendo, servid a Jehová con integridad y en verdad. El pueblo le respondió en el verso 16, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. También dice el 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso,
y Él no soportará, dice, no sufrirá. Él no va a soportar vuestras rebeliones y vuestros pecados. El pueblo entonces respondió en el 21 a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Mire usted los compromisos que nosotros hemos hecho con Dios. Los compromisos que nosotros hemos hecho con Dios de servirle. Pero en determinado momento dijimos que no. Y por eso le dice: ustedes son testigos de que ustedes mismos han dicho. Y también, si hemos dicho que vamos a servir a Dios en cualquier llamado de Él, pero ¿qué sucede cuando a nosotros se nos piden informes, se nos piden cuentas, y nosotros no somos completos, no somos cabales? O cuando se nos requiere en el servicio que estamos haciendo a Dios, que está faltando algo, ¿y usted cómo responde? Y usted tal vez ya levantó su mano y usted se comprometió con Dios de servirle, pero usted no lo hace como debe de hacerlo. Entonces mire, aquí hay una palabra, aquí hay un testimonio. Josué les dijo: ustedes son testigos de que están diciendo de que van a servir a Dios. Por eso también la palabra dice que nosotros, cuando vamos a hacer compromisos con Dios, debemos de saber qué es lo que nosotros estamos comprometiendo, a qué nosotros nos estamos comprometiendo. Porque sabe, todo esto no es que queda, tal vez aquí queda archivado y no nos volvemos a acordar, pero ahí en el cielo no, porque Dios es un Dios celoso. Él se lo dice: vuestro Dios es un Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones. O sea, no lo va a soportar vuestras rebeliones. Entonces nosotros hacemos un compromiso con el Dios vivo, que hasta el final, servirle hasta el final. Mi compromiso, hermanos, es hasta el final. Yo no sé hasta cuánto tiempo, solo el Rey sabe las fuerzas que voy a tener, pero yo hasta aquí estoy. Y yo no estoy pensando en la jubilación. Yo no me miro a una mujer jubilada en el servicio a Dios. Yo siempre me estoy viendo y yo le digo al Señor: yo siempre te voy a servir, aunque tal vez llegue un día que tal vez ya no pueda estar en el altar predicándole a la iglesia, pero yo puedo hacer una labor: orar. Yo puedo venir aquí a estar con las hermanas, a ayunar y a clamar por la iglesia. Todos podemos desempeñar una labor. Todos. A todos el Señor nos llamó. O sea, yo no me miro jubilada. Yo no me miro sin hacer nada en la obra del Señor. ¿Sabe, hermano? Es algo que usted vaya diciéndoselo al Señor. Yo les he dicho a ustedes, les he testificado y les hablo de mí, porque es la realidad. Es una realidad que tengo que hablar de mí. Cuando mis hijos estaban pequeños, nunca dejé de servir al Señor. Siempre serví al Señor. Y cuando ellos iban creciendo, cuando empecé a orar, porque ellos iban creciendo y ellos iban a casar, iban a tener sus familias, yo oraba al Señor. Oraba por ellos, oraba por sus esposos. Tuve dos varones y 2 hijas, mujeres. Oraba por sus esposos, oraba por sus esposas, oraba por los hijos de mis hijos. Pero sí le decía al Señor: Señor, yo no voy a cuidar nietos. Yo voy a estar aquí en tu casa sirviéndote, Señor. Yo nunca me miré cuidando nietos. Yo nunca me vi así. Yo me miraba siempre en la casa de Dios. Yo me miraba siempre ocupada, pero en la casa de Dios. Porque mis hijos van a ser responsables, Señor. Mis hijos van a cuidar sus hijos. Esa era mi oración y lo digo ante la presencia del Señor. Así le oraba al Señor. Y se cumplió, hermanos. Se ha cumplido. Lo que yo le demandé al Señor se cumplió. Esa niña que está ahí, la cuidé un mes. A la Melody.
Mis 2 hijas parieron casi al mismo tiempo. 1 mes de diferencia, me tocó duro. Cuidar 2 hijas paridas. La otra la tuve que cuidar. A ella no mucho porque el marido estaba ahí, pero la otra, usted sabe la decisión que tomó ella, entonces me tocó un poco duro. Pero una vez, bueno, hija, tome su niño, atiéndalo usted. Hasta el día de hoy, Joa vive conmigo, pero yo no le hago las cosas a Joa. ¿Sabe qué es una cosa? Joa más bien me hace la cena, ya. Yo no le hago comida a Joa. Yo no atiendo a Joa. Yo no me he echado esa carga es de ella. Joa es de ella, no es mío. Es mi nieto, pero no es mi carga. No es mi responsabilidad. Así, hermanos. Entonces, mira, hermano, todo lo que nosotros le decimos al Señor con la visión de Dios, si usted se lo pide de corazón, usted lo va a tener. Usted lo va a tener. Él estaba demandando al pueblo de Israel que fueran sinceros en su servicio a Dios. Ese tiene que ser un parámetro para nosotros toda la vida. Un servicio al Señor en integridad y en verdad. Y si nos hemos comprometido hasta el final. Para la gloria de Dios, nunca he renunciado a lo que Dios me dio. Nunca, hermanos. Yo nunca renuncié a ningún ministerio hasta el día de hoy. Y vine al Señor a los 18 años. Nunca renuncié. Si no seguí en un ministerio fue porque el pastor me movió. Una de las veces que Adán me movió, que me dolió tanto, que siempre lo recuerdo, cuando me quitó los jóvenes. Me quitó el ministerio de jóvenes. Yo quería estar con los jóvenes, pero él me dijo no. Eso fue en el 2004. Y esto que le di resultados, como líder de los jóvenes, le di resultados. Me entregaron 30 jóvenes y para la gloria de Dios te entregué más de 80 jóvenes. Para la gloria del Señor. Hice un trabajo con ellos. Bueno, uno de esos fue la joven Mayra, estuvo conmigo, era parte del grupo de trabajo que tenía yo. A Mayra le consta que nos reuníamos desde las 6 y eran las 12 haciendo el plan de trabajo para los jóvenes. Y yo lloré, se lo digo, lloré cuando él me dijo, no, los jóvenes no, vos vas a trabajar con las mujeres. Y me acuerdo que le mencioné a la hermana Ela, está la hermana Ela, dáselas a la hermana Ela. Pero no. Y como bueno, he aprendido también a sujetarme. Porque Adán era mi esposo en la casa, pero aquí era mi pastor. Pero siempre, hermanos, fiel al Señor. Número 5, con una conciencia pura. Debemos de hacer un servicio a Dios con nuestra conciencia limpia. Eso está en 2 Timoteo 1:3, uno de los consejos que le daba el apóstol Pablo al pastor Timoteo. Él le aconsejó que su servicio a Dios debía de ser con una conciencia limpia. Doy gracias a Dios al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Tiene que ser un servicio con limpia conciencia, con fidelidad a Dios. Ese tiene que ser el servicio que hace un siervo del Señor. Una conciencia pura, o sea, todo lo hace con pureza. Hoy en día hay demasiada demanda. ¿Sabe una cosa? Aquí quiero decir algo. A los pastores y a los líderes, venimos de la convención, los pastores y los líderes. Este bosquejo ya estaba hecho desde al principio de enero. Me gustaría
Ellos lo tienen, ellos saben lo que yo escribí aquí. Testimonio. Testimonio. La iglesia, ustedes como ovejas, ustedes nos examinan a nosotros. A nosotros los líderes. Levanten la mano a los líderes de la iglesia, los líderes de ministerio. A ustedes la iglesia nos está examinando. Los líderes, los maestros y todo. La iglesia a nosotros nos examina. Aunque no me vengan a decir, pastora, tal cosa. Pero yo sé que ustedes a mí me están observando. Yo sé que ustedes a mí me están observando en todo. Ustedes a mí me observan. Como yo también los observo y todavía más. Porque así tiene que ser. Así es. El Señor al pastor tiene que darle más vista. Porque el pastor tiene que ver las ovejas. Pero ustedes a nosotros nos miran. Ustedes a nosotros nos observan. Yo fui oveja. Antes de ser pastor, yo fui oveja. Y yo observaba a mi pastor, Gregorio Romero, Narciso Conde, Adán Tábora. Yo los observaba. Ahora estaba compartiendo yo con Carla que yo tuve pastores adoradores al Señor. Mis pastores fueron adoradores. Yo miraba a mi pastor Gregorio cómo él adoraba al Señor. Él cantaba himnos. Él lloraba cantando aquellos himnos. Y le refería a Carla, mira que él cantaba este himno. Y mi pastora, la esposa de él, era mi maestra de escuela dominical. Y ella cuando empezaba a orar, oraba con tanta dulzura al Señor. Y ella terminaba llorando. Y yo le decía al Señor, ¿por qué llora tanto la hermana Mina? Enséñame a llorar como ella llora, Señor, porque yo quería llorar así como ella. Y luego tuve también al pastor Narciso. Ese hombre le encantaba orar. Yo llegaba aquí a la iglesia, Narciso estaba de rodillas orando. Una de las primeras que venía aquí a la iglesia era yo. Y ahí, él orando al Señor. Adán, yo no sé si ustedes nunca le vieron sus rodillas. Pero Adán tenía cicatrices en las rodillas. Tenía unas ruedas así de orar de rodillas. Adán oraba al Señor. Yo no oraba como Adán. Adán oraba nombre por nombre. Como decía un hermano aquí, a veces a nosotros solo nos meten en el combo. Decía yo, a veces que los meto en el combo, ¿va? Porque son tantas cosas de orar. Pero yo escuchaba a él cómo oraba. O sea, aprendí de eso. O sea, hay una oveja que observaba. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, queridos hermanos. Que la iglesia nos está a nosotros observando. Cada vez que nos paramos aquí, nos observan. Entonces nuestra conciencia tiene que ser una conciencia pura. Nuestros actos tienen que ser actos puros. Yo siempre he dicho aquí, debemos de ser diáfanos. Usted escucha a nivel secular, por ejemplo, usted escucha en el gobierno que se habla mucho de transparencia, inclusive hay ministerios de transparencia. Pero yo no sé, cuando yo escucho esos resultados, como que hay algunas cosas que no las señalan por conveniencias. Pero se habla de transparencia. Y en la iglesia tiene que haber transparencia. En todo tiene que haber transparencia. Usted quiere los que son fieles al Señor en su mayordomía. Usted quiere ver los resultados, los balances que hacemos aquí. ¿Usted quiere verlos? Dígame, yo se los voy a presentar. Pero yo no tengo nada que ocultarles, hermanos. Nada.
una conciencia pura. Es un servicio con corazón perfecto. Cabales. La palabra dice en Santiago que debemos de estar completos y cabales. ¿Qué es cabales? ¿Qué es ser cabales? Quique Flores. ¿Ah? Honesto al 100. Balanza igual. Con temor santo, Hebreos 12:28. Servicio a Dios de corazón es con temor santo. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo dice? Mediante de la gratitud que nosotros tenemos hacia Dios, sirvamos a Dios, ¿cómo dice ahí? Agradándole con temor y reverencia, con temor santo. Que todo lo que hago es para el Señor, ¿ah? Y que tengo que agradarle a Él. Tengo que agradarle a Él. Y tiene que ser con temor y reverencia, en santidad. Porque no quiero mencionar el otro que sigue, lo que sigue y el otro texto que sigue. Número 7, debe ser un servicio constante, fiel y con cuidado, vigilante. Lucas 12:37. Leamos Lucas 12:37. Tiene que ser, dice, bienaventurados aquellos siervos de Ited, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Wow. Miren, ahí está la mesa. Ahí está la mesa. Pero ¿qué dice? Bienaventurados, felices aquellos siervos y siervas de Ited, que cuando venga su Señor los halle velando, o sea, los halle cuidando lo que el Señor les dio, los halle velando, los halle sirviendo constantemente, los halle fieles, los halle constantes. Felices cuando servimos y hacemos un servicio a Dios minuciosamente. ¿Qué es eso? Bueno, cuando yo me preparo con todas las fuerzas que el Señor me ha dado y lo hago todo diligentemente y tengo cuidado aún de los detalles más pequeños. Así lo escribí aquí. Felices cuando hacemos el servicio al Señor minuciosamente. ¿Qué es minuciosamente? ¿Ah? Con cuidado. Ajá. Imagínate vos, Rafael, que vos tenés que presentar estado, ¿verdad? Vos tenés que hacer un trabajo minucioso. ¿Ah? Porque de ti dependen muchas cosas en la empresa donde tú trabajas. Y así es todo. ¿Ah? Así es todo las cosas. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser con responsabilidad. Debe ser hecho con responsabilidad. Entonces, bueno, es lo que el Señor quiere. Es un servicio perfecto, de corazón. Una que más me hace preocuparme es, amén, la preocupación por las iglesias. Gracias, hermano.
La preocupación por las iglesias. Lo que se me agolpa todos los días, decía él, es la preocupación por las iglesias. Porque él vivía pendiente del trabajo que tenía que hacer con las iglesias. Por eso vivía doctrinando a sus discípulos. El martes la hermana Antonia nos dio a leer el libro de Tito. ¿Cuántas recomendaciones hace Pablo a Tito, que era el pastor de Creta? Era un joven. ¿Cuántas recomendaciones? Y lo mismo hace a Timoteo. Y si ustedes leen todas las cartas paulinas, ustedes van a encontrar aquello que a él le preocupaba, y él lo enfoca, él lo dice. Había en él una preocupación por todas las iglesias, por todos los problemas que habían en las iglesias. Así tiene que ser un siervo de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesucristo y tenemos el ejemplo de estos hombres de Dios. Tenemos el ejemplo de estos hombres de Dios. Él fue llamado a servir y así lo hizo, agradando al Padre. ¿Qué decía él? Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso decía Jesús. Entonces, mire, nosotros somos, cuando servimos así, somos distinguidos. Somos distinguidos como siervos del Señor. Hay distinción para los que sirven así al Señor. Hay distinciones. O sea, en otra palabra, hay honores. ¿Usted cree que hay honores para los que sirven así a Dios? Aunque usted lo que haga es pequeño para usted. Pero usted cree que hay honores. Dígame uno de los honores que tiene. Vida eterna. Pero estamos hablando de la recompensa, de las distinciones. De las distinciones que el Señor hará. Mire aquí, por ejemplo. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué es eso? Una distinción. Una distinción. Su descendencia será establecida delante de ti. Esta promesa el Señor se la hizo al rey David. Pero mire, aquí yo tengo escrito los nombres de mis hijos y mis nietos. Aquí al pie de esta palabra. Y en todas las Biblias lo he escrito. Este fue un tema de una semana de la familia. Mi descendencia estará delante de ti. Establecida delante de ti. Esa será una distinción. Cuando usted mira a sus hijos servir a Dios, gócese, alégrese, porque esa es una distinción. Y ore al Señor para que siempre sea así. Isaías 54:17, esa promesa, yo sé que la sabemos, vamos a ver. Isaías 54:17. No. Ningún arma forjada que se levante contra nosotros prosperará. Amén. Ninguna arma que se levante contra nosotros prosperará. Vamos a ver el libro de Joel, capítulo 2:29. Es un libro que me cuesta hallarlo. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esa es una distinción, una promesa para los que sirven a Dios. Y Apocalipsis 7:13, nuestra última palabra. Apocalipsis 7:13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la
sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y al final dice el 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Son distinciones. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En las obras que hiciste para mí. ¿Se acuerdan de ese canto, verdad? Hermanos, hay distinciones. No esperan distinciones. Acuérdese que usted va a recibir oro, plata, piedras preciosas de regalo, de recompensa. Las que tiene el Señor, no las que están en las minas de la tierra, son las que tiene el Señor allá, en las minas celestiales. Así dice el Señor: oro, plata, piedras preciosas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son y han estado en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso, querido hermano, sírvele de todo tu corazón. Y sea lo más pequeño que te llamen a hacer, hazlo. Pero hazlo así, de corazón. Y el Señor se va a ir encargando de ir perfeccionando tu labor, de ir perfeccionando tu obra, para que tu obra sea de calidad celestial, sea de excelencia. Pero todo lo que hagas, hacelo echándole ganas, como dicen secularmente, esforzándose aún más de lo que nos esforzamos por lo de esta tierra. Yo conozco mujeres que cuando lavaban en la pila, lavaban en las tinas. Mi suegra, me equivoco con ese reloj. Mi suegra era exagerada para lavar, Dios santo. Lavaba en aquella pila, lavaba la ropa, la enjuagaba, la volvía a enjabonar, la tiraba en unos nylon que tenía para que le diera el sol. De ahí como a la 1 de la tarde volvía a agarrar aquella ropa y volvía a enjabonarla y volvía a lavarla otra vez y volvía otra vez. Y yo, Dios mío, yo no. Y me decía: ¿usted por qué no solea la ropa? No, yo no. Estas dos, yo era más moderna, ¿va? Estas dos una vez me las dio el Señor, le decía yo. No me las dio 2 veces. Esa ropa más me tardó en lavarla yo, porque yo lavé la ropa muchos años. Lavé la ropa en la pila. Y lavé ropa de mecánico, hermano. Porque me casé con un mecánico. Ajá. Me casé con un mecánico, no me casé con un oficinista, que con un mecánico. Y me tocó el día que tuve que lavar esa ropa grasosa. Pero mire, no me esforcé tanto con eso, no. Pero yo me acuerdo de una mujer que tengo aquí, por donde mí, Dios santo, agarraba un calcetín hasta que lo dejaba como la yuca de blanco. Deja de matarte tanto por esos trapos, me decía yo, hasta es tanto por eso. Porque yo hacía aquellas comparaciones, decía yo, pero si estas mujeres, tanto que se esfuerzan para lavar una ropa, y si se esforzaran también para el reino de los cielos, decía yo. ¿Ah? En Guatemala escucho yo a una mujer que dijo que estoy orando 6 horas sin parar. No, hombre, yo quiero eso. Yo quiero eso. Y yo empecé a demandar al Señor: yo quiero vivir esa experiencia. Yo quiero orar 6 horas, Señor, sin parar. Yo quiero lograrlo, y lo logré. Lo logré. Supe lo que era estar orando sin parar 6 horas. Las metas espirituales, hermanos. Una vez escuché a un hombre en la central, que es pastor de una de las iglesias de San Pedro Sula. Cuando yo llegué a Cristo solo tenía 2 camisas, ahora tengo 35, 40 camisas. Tengo 40 pantalones. Estoy hablando de 1976 que yo llegué a la iglesia. Y yo escuché ese testimonio un domingo. Y a causa de que era eso, a causa de diezmarle al Señor, yo quiero eso, dije. Yo voy a aprender ese camino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y aprendí.
Desde aquel tiempo hasta ahora. Y muchas cosas, hermanos. Cuando escuché que había que sembrar para cosechar. Y bueno, y el género de la semilla, yo voy a sembrar. Y comencé a sembrar el género de la semilla. Y empecé a tener cosecha. Empecé a tener cosecha. Y hasta el día de hoy, si yo dejo de dar el género de la semilla, dejo de cosechar. ¿Usted quiere cosechar? Siembre género de semilla. Porque la semilla que usted siembre, eso va a cosechar. No se canse. No se canse de hacer el bien, dice la palabra. Sí, hermano. Tantas cosas. Sirvamos a Dios. El servicio que nosotros desempeñamos para el Señor va hacia alturas de compromiso. Hacia alturas de compromiso. Hacia alturas de lealtad. Hacia alturas de integridad. Hacia alturas de santidad. De obediencia a prueba de todo. Un servicio de corazón a Dios es a prueba de todo. ¿Se acuerdan aquel programa que daban en Discovery? Me gustaba ver ese hombre. Decía, el programa se llamaba A Prueba de Todo. Ese es el servicio que Dios quiere. No vuelvo a decir otra vez. Va hacia alturas de compromiso. Diga conmigo, de compromiso, de lealtad, de integridad, de santidad, de obediencia a prueba de todo. Así como lo dije yo, de obediencia a prueba de todo. Si quiere hágale así, a prueba de todo. Ese es un siervo de corazón perfeccionado. Este es un siervo, esta es una sierva de corazón perfeccionado. De compromiso, de lealtad, de integridad, de obediencia, a prueba de todo. Por eso el enemigo no pudo con Jesús, ni conmigo va a poder. ¿Usted con usted? ¿Qué dice usted? Tenga el valor de decir ni conmigo tampoco. Así no pudo con Jesús, no va a poder conmigo. Amén. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo vive, amén.